Supuestamente Sí, sí. en teoría. Se Súper, supone porque que todo, ¿verdad? Entra solo en lo de la clase del libro. Sí, eso sí, todo dentro de la clase. O ok, sea, lo que se lee del libro es lo que está en la clase. sí, súper. O sea, porque normalmente suele serlo así. Esta parte suele ser así porque lo que pasa es que los capítulos en el libro son bastante amplios y hay ciertas patologías como ciertas infecciones y eso, las dimelitis y todo lo demás, que eso van a ver más en otras materias, no tanto lo en AP, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar entonces con la parte de hueso. Avísenme cuando se ve la pantalla, por favor. Se ve. Ya se ve, súper. Entonces, como les dije, usted cómo va a hacer las clases justamente porque está mucho más completo, en serio. De verdad, en serio, les recontra envidio. Nosotros, en serio, en nuestros años, o sea, el año pasado y el año antepasado, o sea, sería el año antepasado ya, porque a ver, los bichos 2017 cursaron en el 2019 esta materia. Eh, y nosotros cuando cursamos en el 2018, las clases en serio eran una mierda. Tipo, de esta parte lo era así, tipo, ya estaba lo medio al final y tipo, era así, así nomás lo ya eran las clases. Entonces, en serio, están muy bien esquematizadas. No sé quién inició la clase de partes blandas, pero vi que está súper, súper mega esquemático. En serio, me mostraron así dos imágenes por ahí en la clase y pero fue esa clase. Entonces, a la profe Cintia. O sea, ¿a qué? ¿Silvia? La profe Silvia Sí. fue. Sí, la profe Silvia en serio hace muy buenas clases. Yo nunca en serio me acuerdo, o sea, nunca me voy a olvidar que ella nos dio la parte de necrosis y todo lo demás. Y, tipo, hasta ahora está así en mi cerebro de también que nos había enseñado y su PPT era la gran puta. Solo que antes nadie nos pasaba los PPTs. Tipo, era así, tenías que ver lo que veías en la clase y con suerte era eso nomás. Entonces, por eso menos referencias todavía teníamos. Entonces, esta clase de patología ósea lo que vi es que probablemente estaba medio desfasado, o sea, capaz usó la edición anterior, porque algunos cuadros y algunas edades estaban diferentes al libro, al menos a la novena. Entonces, por eso les puse así como está en el libro, por las dudas, porque si tienen algo para protestar va a ser con respecto al libro, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces, con respecto a las patologías óseas, nos tenemos que centrar claramente en lo que sería la parte de neoplasias, o sea, eso es lo más importante, pero sí dio algunos datos con respecto a otras patologías, o sea, habló de algunas malformaciones congénitas de hueso y cartílagos, habló, por ejemplo, de algunas alteraciones con respecto al desarrollo en sí, que corresponde, por ejemplo, a la disostosis y a la displasia, que son términos que probablemente les puede preguntar en la teoría, todo esto le puede preguntar en la teoría, por algo más les puso. Antes ni cagándolo nos preguntaban esto, pero por las dudas, tengan en cuenta entonces, siempre que nosotros hablamos en la disostosis y la displasia, la diferencia es que la disostosis va a ser algo mucho más localizado y el problema va a estar en lo que sería la migración y condensación del mesénquima. O sea, recordemos, ¿se ve el puntero? O sea, la flechita. Sí, Richard. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que acuérdense que el hueso originalmente va a derivar de lo que sería el mesénquima. Entonces, básicamente, una alteración en una zona localizada, a eso se le va a llamar disostosis. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar también de lo que sería la displasia, que sería una alteración un poco más global en lo que sería el hueso y el cartílago. ¿Sí? Entonces, la diferencia en sí va a ser el hecho de que sea local, se le llama disostosis, y el hecho de que sea global se le llama displasia, ¿sí? Entonces, entre las formas más frecuentes, entonces hablamos, por ejemplo, de una aplasia, de un dedo supernumerario, donde hay una alteración en sí de lo que sería la organización en sí del hueso. En el caso de aplasia, por ejemplo, no aparece, por ejemplo, un hueso o no aparece un dedo, por ejemplo, como le da el ejemplo del libro. Eh, o en otro caso que sí aparece un dedo supernumerario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hace también otra salvedad o otro grupo, al menos nombra a dos, que sería la condroplasia y la displasia tanatofórica, ¿sí? Que son defectos a nivel hormonal o a nivel de señales, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que en general ambos, cuando hablamos de defectos, lo que sería la parte hormonal,
el enanismo es la principal patología que tienen que relacionar con el defecto en lo que serían las hormonas, ¿sí? Porque entre los citados, lo que tienen que tener en cuenta es que estos dos primeros corresponden al desarrollo en sí, o sea, alteraciones en el desarrollo, la acondroplasia y la displasia tanatofórica, defectos hormonas y las proteínas de transducción de señal, y estas dos, lo que sería la osteogénesis imperfecta y la osteopetrosis, entonces son, o sea, en realidad la osteopetrosis se refiere a un defecto en el metabolismo, ¿sí? Que es justamente una alteración muy particular que vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que los grupos en sí en el cual nosotros podemos clasificar. Los dos primeros se refieren entonces al desarrollo, la acondroplasia y la displasia tanatofórica, entonces va a ser alteración a nivel hormonal, la osteogénesis imperfecta a nivel de las proteínas estructurales y la osteopetrosis a nivel del metabolismo, ¿sí? Entonces, teniendo ese esquema general en nuestra cabeza de a qué se refiere cada parte, entonces nosotros podemos ir hablando de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, como les dije, la acondroplasia y la displasia entonces son dos alteraciones que llevan al enanismo, pero lo normal es que la displasia tanatofórica sea más incompatible con la vida, ¿sí? Entonces, con respecto a la osteogénesis imperfecta, tenemos que tener en cuenta que se le puede llamar con el otro nombre, que es la enfermedad de los huesos de cristal. Es un trastorno hereditario y la deficiencia en síntesis de colágeno de tipo 1, ¿sí? Básicamente, lo que se presenta en un paciente con osteogénesis imperfecta es la escasez de hueso, que lo que va a generar sería un hueso bastante frágil, ¿sí? Entonces, eso lleva también a que nosotros podamos dividirlo otra vez en cuatro, o sea, en 4 grados o en 4 subtipos, que hay un cuadro en el libro, pero es muy poco probable que se les pregunte, o sea, con que tengan en mente de que tiene una alteración a nivel del colágeno tipo 1 y tiene 4 subtipos, entonces tenemos al menos ganado una parte del tema, ¿sí? Con respecto a la osteopetrosis, entonces básicamente, como es una alteración del metabolismo, tiene una alteración en lo que sería la reducción de la resorción ósea, y la alteración principalmente se da a nivel de los osteoclastos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que la osteogénesis imperfecta, la alteración va a ser en la producción de colágeno, y la osteopetrosis en una alteración de los osteoclastos, ¿sí? ¿Cuál es el otro nombre de la osteopetrosis? Enfermedad del hueso de mármol. Exactamente, sí. Atiendan bien, porque si por ahí les aparece entre las opciones, acuérdense que lo que serían los huesos de cristal es la osteogénesis imperfecta, y en el caso de la osteopetrosis es la enfermedad de hueso, o sea, del hueso de mármol, ¿sí? Entonces, de cristal es osteogénesis imperfecta y de mármol es la osteopetrosis, ¿sí? Entonces, atiendan bien que en la osteopetrosis, o sea, en el caso del cristal, o sea, para que se acuerden nomás un poquitito, o sea, al menos si les sirven como referencia, si les aparece entre las opciones, acuérdense que el cristal es mucho más fino, entonces la osteogénesis imperfecta, como hay una escasez de hueso, entonces es un poquito más finito, ¿sí? Y en el caso de la osteopetrosis, son huesos que no tienen, o sea, tienen una alteración en la resorción ósea, entonces hay una acumulación de hueso, ¿sí? Pero o sea, hay una acumulación de tejido óseo, pero no le hace más duro, ¿sí? Así mismo como el mármol, o sea, es bastante duro, pero en realidad se puede romper todavía, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que o sea, en ambos hay huesos frágiles, ¿sí? Solo que en la osteogénesis imperfecta se produce a expensas de una disminución de la cantidad de hueso, y la osteopetrosis a un aumento de la cantidad de hueso, pero en ambos casos se produce una fragilidad del hueso, ¿sí? Entonces los mecanismos también son diferentes. Acá, por o sea, una deficiencia de la síntesis de colágeno, y en el caso de la osteopetrosis, una alteración de la resorción ósea, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan un esquema general con respecto a estos conceptos que le metió la profe en la clase, ¿sí? Entonces, otro concepto también teórico que tienen que tener en cuenta dentro de lo que serían los trastornos en realidad ya adquiridos del hueso, hablamos de la osteopenia y la osteoporosis, ¿sí? La osteopenia vendría a ser como un término un poquito más general, hablando de la reducción de la masa ósea, y la osteoporosis vendría a ser ya una patología un poquito más grande que corresponde a osteopenia, o sea, hay reducción de la masa ósea, pero la diferencia va a ser que aumenta el riesgo de la fractura ósea. O sea, una osteoporosis ya es una enfermedad un poco más compleja, que sí implica ciertos factores
que llevan a una enfermedad, ¿sí? Que puede ser, o sea, que lo normal es que se presente en pacientes más seniles, o sea, más viejitos, y en pacientes mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Entonces, en esos dos casos va a llevar a lo que sería la osteoporosis, y como tengan nomás en cuenta que la osteoporosis vendría a ser una enfermedad un poco más compleja a partir de la osteopenia, ¿sí? O sea, son dos conceptos diferentes, por decirlo así, pero la osteoporosis vendría a ser una enfermedad como tal y la osteopenia vendría a ser una característica, por decirlo así, o un signo, por decirlo así, dentro de esta patología, ¿sí? Después también le citan en la clase las enfermedades, dentro de las enfermedades metabólicas, el hiperparatiroidismo, eh, que lo que sí se les puede llegar a preguntar es cuáles son las tres manifestaciones que puede presentar el hipertiroidismo, que es la osteoporosis, que ya estuvimos estudiando recién, el tumor pardo y la osteitis fibrosa quística generalizada, ¿sí? La que más se le puede preguntar es la osteitis disecante, que es lo que produce en sí, o sea, la osteoporosis en sí hay una pérdida de la masa ósea, pero fíjense cómo estas células, o sea, estas células que vemos acá, son los osteoclastos, ¿sí? Entonces, fíjense que esto va disecando o va cortando en sí el hueso, lo va destruyendo. Entonces, disminuye en sí la densidad ósea, pero a expensas de ir agujereando, por decirlo así, ¿sí? Entonces, esto le llama osteitis disecante, ¿sí? Pero lo que tienen que tener en cuenta es que una de las formas de describir es en forma de riel, o sea, tipo en vías de tren o en forma de riel, ¿sí? Entonces, eso es característico de la osteitis disecante y es súper característico del hipertiroidismo primario, ¿sí? Entonces, por si por ahí se les llega a preguntar, entonces la osteitis disecante se presenta de esa manera, ¿sí? Después el tumor pardo y la osteitis fibrosa quística generalizada son otras características que tienen que saber de una forma un poquito más teórica nada más, ¿sí? Después, la enfermedad de Payet ósea, esto sí, yo me acuerdo que se nos había preguntado, pero se nos había preguntado o sea, en qué paciente se presentaba principalmente, y justamente eso es lo que no puso al menos en la clase, que se presenta principalmente en pacientes ancianos con una media de 70 años, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se produce es un aumento de la producción de hueso, como se ve acá, de forma unilateral, o sea, de una forma asimétrica, eh, donde nosotros tenemos o sea, tenemos un crecimiento desordenado del hueso, ¿sí? Entonces se le muestra de esta forma, en patrón en mosaico, le dicen, donde nosotros vemos una proliferación de que en ciertas zonas está trabajando el osteoclasto y en ciertas zonas está trabajando el osteoblasto, pero de forma, digamos, descoordinada, ¿sí? Entonces, por eso se habla de una enfermedad, la enfermedad de Payet, donde, como se ve en esta imagen, que es una imagen del libro, se le habla a un patrón en mosaico, ¿sí? Si por ahí se les llega a preguntar, nosotros nos salió esta imagen que está acá, ¿sí? Y se nos preguntó justamente en qué edad de paciente, o sea, en qué rango etario se da, ¿sí? Y fue en pacientes ancianos, ¿sí? Porque creo que decía así, niños, adolescentes, adultos jóvenes o adultos mayores, y eran pacientes adultos mayores con una media de 70 años, ¿sí? Para que tengan en mente esta imagen en la cual se ve hueso que están en un patrón, diríamos, medio parcheado. Entonces, esto es lo más característico de la enfermedad de Payet. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Súper. Entonces, todo esto que vimos anteriormente es mucho más teoría, ¿sí? No es, eh, como les dije, de todas estas cosas, lo único que se nos había preguntado, si fuera del lugar, de todo lo que no era, de todo lo que no era tumoral, se nos preguntó esta enfermedad, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta esto. Después, esto no se nos preguntó, esto sí, ¿sí? Esto sí tienen que tener en mente, el cuadro que les puso ella en la clase estaba un poquito, no sé si desfasado, pero estaba un poquito incompleto. Entonces, este cuadro, al menos para repasar, al menos rapidísimo, sí o sí tienen que mirar antes de dormir, ¿sí? Entonces, quiero que miren al menos estos tres, ¿sí? Estos tres son los más importantes, los que forman cartílago, los que forman hueso y los que tienen origen desconocido, ¿sí? El año pasado, o sea, sí creo que habrán visto probablemente en el test, preguntaba cuál era el tumor benigno formador de hueso, ¿sí? Creo que era una de las preguntas y era el osteoma osteoide, ¿sí? Entonces tengan en cuenta,
Lo que me interesa muchísimo, muchísimo que ustedes, o sea, que siempre se fijen es a qué edad se presenta. O sea, esta columna es súper mega importante, ¿sí? Y esta columna, ¿sí? Estas dos son las que sí o sí tienen que mirar y la correspondencia, ¿sí? Primeramente vamos a hablar de lo que serían los formadores, lo que serían los formadores de hueso, ¿sí? Que tenemos los benignos y los malignos, ¿sí? Como benignos tenemos el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Y acá es donde sí o sí se tienen que fijar bien porque la ubicación es diferente, ¿sí? La presentación es idéntica, son igualitos en la micro, en la macro se presentan principalmente, vamos a ver como pequeñas microtrabéculas, les voy a mostrar enseguida, pero lo que me importa que se fijen bien es la ubicación, ¿sí? Atiendan súper bien que el libro les habla juntos, ¿sí? Pero se separan al momento de hablar de la localización, ¿sí? Entonces el osteoma osteoide se presenta más en metáfisis de huesos largos y el osteoblastoma se presenta más en columna vertebral, ¿sí? Entonces eso sí o sí tienen que tener en mente. En qué parte se presenta, ¿sí? Y obviamente el maligno, que nosotros conocemos formadores de huesos, que es el más común luego, es el osteosarcoma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tumores malignos de hueso más frecuentes? De mayor a menor en frecuencia. ¿Cuál es el más frecuente? El osteosarcoma, ¿Sí? después el condrosarcoma ¿Sí? ¿Y después qué más? y el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing, ¿sí? Entonces, entre los tres tumores malignos, diríamos, de la parte de hueso, entonces los tres más importantes o los tres más frecuentes, acuérdense siempre que el osteosarcoma es lo más común, ¿sí? Porque ya se nos preguntó esa simple pregunta de cuál es el más común, ya se preguntó, y es el osteosarcoma, ¿sí? Le sigue el condrosarcoma, y luego le sigue el sarcoma de Ewing, ¿sí? Entonces, esto tengan en cuenta para poder marcar, ¿sí? Por las dudas. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta el osteoma osteoide y los osteoblastomas son tumores benignos, ¿sí? Ambos producen hueso y o sea, ambos tumores forman hueso y se presentan más en adolescentes, ¿qué quise poner acá? Sería adolescentes, pero puse re mal. Adolescentes se presentan más en adolescentes o en pacientes adultos jóvenes, ¿sí? Más en hombres, ¿sí? Y 50% se presenta en fémur y en tibia. Y acá es donde tienen que atender porque los osteoblastomas se presentan más en vértebras, que es lo que les puse acá, ¿sí? O sea, que es lo que está en el cuadro, ¿sí? Más se presenta en columna y el osteoma osteoide más en huesos largos, ¿sí? Fíjense que principalmente en fémur y en tibia, ¿sí? Entonces, acuérdense también el tamaño, ¿sí? El tamaño, el osteoma osteoide, por convención se toma que sería menos de 2 centímetros, se considera osteoma osteoide, y el osteoblastoma normalmente suele tener como mínimo 2 centímetros, ¿sí? Ambos son tumores bastante dolorosos, ¿sí? Pero la diferencia es que el osteoma osteoide cede con los AINES y en el caso de los osteoblastomas no cede con los AINES, ¿sí? Entonces, eso sí o sí tienen que tener en mente. Entonces, ahora vimos lo que serían los benignos de lo que sería la parte de formadores de hueso. Ahora vemos lo que sería el benigno de los formadores de cartílago, ¿sí? Que vamos a tener el condroma, ¿sí? Es un tumor benigno compuesto por cartílago. Cuando está dentro de lo que sería el hueso se le llama encondroma, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta que el rango etario en el cual se presenta es de 20 a 50 años. Puede llegar a tener alguna relación familiar o no. En el caso que no sea familiar se le llama enfermedad de Ollier, y en el caso de la forma familiar se le llama síndrome de Maffucci, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las otras patologías asociadas al síndrome de Maffucci? Carcinoma ovárico y glioma. Exactamente, el carcinoma ovárico y el glioma, ¿sí? Son dos alteraciones también, o también podemos encontrar también a los hemangiomas, ¿sí? Entonces, tenemos que atender esas enfermedades pueden llegar a aparecer en la clínica, ¿sí? Para tener como referencias. Entonces, el síndrome de Maffucci, entonces, podemos llegar a tener asociados a carcinomas ováricos, a gliomas cerebrales,
o también podemos tener acompañados de hemangiomas, ¿sí? Entonces, esos serían característicos. En realidad, eso no se nos preguntó en una P, pero creo que se nos preguntó en imágenes, y no, creo que ustedes están cursando también imágenes. Por las dudas, me acuerdo que nos preguntaron esa cosa rara, y era así que, y nos había salido eso, ¿sí? Entonces, por las dudas. En general, los condromas tienen menos de 3 centímetros, ¿sí? Y los condromas, básicamente, en la macro no tienen ninguna particularidad así, o sea, no tienen algo muy, muy particular, eh, pero normalmente son más chiquititos, o sea, presentan menos de 3 centímetros, ¿sí? Y teóricamente el libro los describe como un color gris azulado, ¿sí? Pero en realidad lo vemos como algo un poquito más blanquecino, grisáceo, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una resección completa de lo que sería un condroma, o sea, no tiene relación con el hueso, pero fíjense que en la microscopía lo que vamos a poder ver es todo esto corresponde a cartílago que tiene un crecimiento bastante irregular, ¿sí? Porque básicamente es una formación de cartílago en un lugar que no debería estar, ¿sí? O sea que sería un crecimiento exagerado de lo que sería lo que sería hueso, o sea, lo que sería cartílago, pero nos fijamos que los condrocitos son normales todavía, ¿sí? Después tenemos al osteocondroma, esto sí se pregunta siempre, porque tiene una particularidad, unas cosas particulares, ¿sí? Entonces, las lesiones esporádicas normalmente se dan más en pacientes adolescentes o en adultos jóvenes, y las que están asociadas a un síndrome de exocitosis hereditaria múltiple se presentan más en niños, ¿sí? Entre los tumores óseos es el más frecuente, o sea, los tumores óseos benignos es el más frecuente. Y ahí es donde está la pregunta clásica de siempre, que el osteocondroma es benigno, es el más frecuente, y lo más frecuente entre los malignos es el osteosarcoma, ¿sí? Entonces atiendan bien el tema de las terminaciones. Si es osteosarcoma, es el maligno más frecuente, y el osteocondroma es el benigno más frecuente, ¿sí? En un 85% se presenta más solitarios, o sea, se presenta más en adolescentes o adultos jóvenes, más se presentan en varones, o sea, en general, luego los pacientes que tienen una alteración a nivel óseo se presentan más en varones, ¿sí? En casi todos estamos, o sea, en todos en realidad vemos una frecuencia más en hombres, ¿sí? En general se presentan más en la región de la rodilla, ¿sí? Y tienen pequeñas protrusiones en forma o sea, en forma de champiñón o en forma de coliflor, como quieran llamarlo, eh, pero que se presenta como una protrusión en forma de honguito, ¿sí? Y fíjense que básicamente nosotros tenemos el hueso, o sea, fíjense que esto vendría a ser la cabeza probablemente del fémur, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que les muestro acá, entonces esta sería la zona metafisaria, ¿sí? Esta sería la zona epifisaria, esta sería o sea, sería la epífisis, la diáfisis, y fíjense que esto que les muestro acá correspondería a la metáfisis, ¿sí? Entonces la ubicación va a ser otra cosa bastante importante, ¿sí? Entonces, ¿qué ven de particular en esta alteración? ¿Sí? Fíjense que esta excrescencia que yo les muestro acá está bien delimitada, ¿sí? Acuérdense que esto que les muestro acá, ¿qué es? ¿Qué? No, es el cartílago, ¿verdad? Sí, es cartílago, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en mente, ¿sí? Entonces, esto es cartílago, ¿está bien? Entonces, lo que tienen que tener como un concepto claro es que esto se llama osteocondroma, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿el osteocondroma es formador de cartílago o formador de hueso? De cartílago. De cartílago, ¿sí? Entonces, ¿dónde les parece, dentro del hueso, dónde les parece que va a aparecer dónde les va a aparecer o sea, se va a originar? En la metáfisis, o sea, en la zona del cartílago de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo que esto es benigno? ¿Sí? Y lo que quiero que miren es, si bien en esta imagen obviamente no se va a poder ver, pero si vemos que esta estructura o esta cápsula, por decirlo así, tiene las mismas características que esta que está acá. Esto sería el cartílago articular, ¿sí? Entonces, fíjense que esto tiene las mismas características que el cartílago articular, ¿sí? Entonces, lo que tienen que acordarse siempre es que el osteocondroma tiene la característica de que corresponde a una protrusión en la zona de la metáfisis, donde
en el adulto, o sea, en el paciente igual un poco más grande, o sea, no, un poco más pequeño, la zona donde se conserva un poco de cartílago es en el cartílago de crecimiento, ¿sí? O sea, se presenta más en los adolescentes, o sea, niños y adolescentes. Entonces, donde vamos a tener cartílago va a ser en el cartílago de crecimiento. Entonces, a partir de ahí, como que protruye ese cartílago, ¿sí? Entonces, acuérdense que puede llegar a formar hueso, ¿sí? O sea, puede llegar a osificarse esto, pero siempre va a tener, lo más externo va a ser cartílago, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para saber en la macro, para saber que es un osteocondroma? Siempre ver que mi tumor está delimitado por una capa que se parece al cartílago, al cartílago articular, ¿sí? Porque finalmente todo esto es cartílago, ¿sí? Entonces, si miramos, esto más o menos es en la micro, ¿sí? Atiendan bien que esto vendría a ser hueso, ¿sí? Hueso en formación. ¿Y qué es esto? Cartílago. Cartílago, ¿sí? Para que tengan en mente, es como que se produzca, o sea, acá nosotros nuestro hueso normal, ¿cómo es? Es siempre, tenemos la diáfisis y tenemos la epífisis, ¿sí? Y siempre sería más o menos como un hueso, o sea, como un hueso con un sombrerito de cartílago, ¿sí? Entonces imagínense que le aparece otra cabecita nada más, ¿sí? Entonces en esa otra cabecita, ¿qué pasa? Aparece hueso y un sombrerito otra vez de cartílago, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos ese sombrerito, diríamos, de cartílago. Entonces, eso tengan en mente para marcar lo que sería el osteocondroma, ¿sí? Obviamente, o sea, porque es bastante común, o sea, como es el cartílago, perdón, como es el tumor benigno más frecuente, entonces es bastante preguntable, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre el osteosarcoma y el osteocondroma son las preguntas más clásicas de examen, ¿sí? Con respecto al, o sea, entonces terminamos con eso, lo que serían los tumores benignos, ¿sí? Tenemos los formadores de huesos, ¿cuáles eran los dos? Osteoma, osteoide y osteoblastoma. Exactamente, osteoma, osteoide y el osteoblastoma. Y entre los benignos teníamos el condroma, ¿sí? Y tenemos el osteocondroma, ¿sí? Entonces vamos a tener dos tipos de cada uno, ¿sí? Y en el caso de los tumores óseos malignos, entonces vamos a tener las diferentes variedades, ¿sí? Vamos a tener obviamente los formadores de huesos, que serían los osteosarcoma, tenemos los formadores de cartílago, que sería el condrosarcoma, y luego vamos a tener los de origen desconocido, que tenemos al sarcoma Ewing, al cordoma y a los tumores de células gigantes, ¿sí? Y acá es donde vamos a tener en cuenta una cosa importante. O sea, la profe le puso como tumores óseos malignos, no le quité nomás ahí, pero después está aclarado. ¿Los tumores de células gigantes son benignos o malignos? Benigno en el 99%. Exactamente, vamos a tener en cuenta que tanto en el cuadro como en la clase nos aclara que los tumores de células gigantes son tumores benignos, ¿sí? La profe acá les puso como malignos, pero pero por las dudas tengan en mente que los cuatro primeros son los que más se consideran como los malignos más prevalentes, ¿sí? Acuérdense que los tumores de células gigantes, ¿sí? En la clase dijo que por su presentación clínica que le consideraban maligno. Ah, ok. O sea, porque sí es bastante, o sea, se considera como una patología benigna, pero localmente invasiva. O sea, es medio, diríamos, sí. O sea, lo que pasa es que destruye bastante la cavidad medular y cosas así. Pero igual, o sea, como, como conocimiento, diríamos, teórico, tanto ahora como después cuando den traumato van a considerar los tumores de células gigantes como benigno en realidad, ¿sí? Pero igual, o sea, ahí tengan en cuenta, o sea, yo al menos les diría que, al menos por el libro, al menos si miramos en el cuadro, o sea, les voy a mostrar en el libro, nos aparece que los tumores de células gigantes son benignos, ¿sí? Al igual que el quiste óseo neurismático, ¿sí? Vamos a ver que sí es localmente invasivo, sí es un poco más problemático, pero se considera benigno, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, igual por las dudas, o sea, podrían, si es que, por ejemplo, sale algún tema conflictivo, podrían presentar doble por el tema de la clase, pero igual tengan en cuenta como primera opción de que es algo benigno, ¿sí? Entonces, esa aclaración es lo que quería hacer con respecto a eso. Después,
esto es más, esto es mucha teoría, tipo esto después miren, pero lo que sí me importa es que sepamos diferenciar cada uno de los tumores, ¿sí? Entonces, como primer tumor que tenemos que reconocer el osteosarcoma, que es justamente el tumor primario óseo más común, ¿sí? Tiene una presentación, o sea, una epidemiología, digamos, bimodal. Las edades de presentación en sí, en un 75% en pacientes menores de 20 años y en adultos mayores sería la otra edad normal de presentación, o sea, más o menos más en adolescentes y más en adultos mayores, ¿sí? Se presentan 1,6 veces más que en hombres que en mujeres, ¿sí? Y lo que tienen que tener en cuenta es el lugar de formación otra vez, que el osteosarcoma, al igual que el osteocondroma, pero acuérdense, el osteocondroma es benigno, es maligno. Benigno. Es benigno, ¿sí? Y acuérdense que también el osteosarcoma también principalmente se produce en la metáfisis de huesos largos. O sea, eso es una salvedad que o sea, tienen que tener en cuenta porque la ubicación es la misma, ¿sí? Solo que la presentación en la macro es un poco diferente, ¿sí? Entonces, o sea, son parecidas, pero tienen algunas diferencias, ¿sí? Entonces, histológicamente el osteosarcoma se puede dividir en osteoblástico, fibroblástico y condroblástico, ¿sí? Estos porcentajes, por ejemplo, no están en el libro, pero al menos, o sea, pero sí la profe puso en la clase, ¿sí? Lo que sí ya se nos había preguntado, a nosotros nos habían preguntado en una entrega esto, me acuerdo que fue proyectado y decía cuál era la conformación más frecuente del osteosarcoma, ¿sí? Y era primario intramedular osteoblástico, que es de acuerdo a esta clasificación, y de alto grado, ¿sí? Porque teóricamente la forma de clasificar un osteosarcoma es teniendo en cuenta el lugar de origen, si es intramedular, intracortical o si es superficial. Lo pueden dividir también en si es de bajo o de alto grado, y si es primario o secundario, ¿sí? Y en el caso, Richard, ¿sí? perdóname, discúlpame y perdona a todos por interrumpir, pero tengo una pregunta. Eso a mí me confunde porque ¿cómo va a ser el más frecuente un primario si es que no es que los de hueso son más comunes como metástasis, o sea, secundarios? O sea, pero dentro de dentro de los osteosarcomas, o sea, bueno, el tipo más frecuente de osteosarcoma es el osteosarcoma primario. O no entiendo muy bien tu pregunta. Ah, O sea, es que, lo que tienes ok, que tener en ok. cuenta, es que primario y secundario, en este caso, cuando hablamos de tipos de osteosarcomas, no se refiere exactamente a primario de origen de hueso y metástasis, sino que se refiere en realidad al origen, ¿sí? Primario vendría a ser de un origen desconocido / genético, y secundario es si tiene alguna enfermedad de base, ¿sí? O sea, si se origina primero como base de un tumor benigno que proliferó a un osteosarcoma. A eso se refiere con secundario, no exactamente a metastásico. Capaz ese concepto es lo que te confunde. Sí, eso es lo que me confunde. ¿Sí? Entonces, eso tenés que tener por separado. En el caso del osteosarcoma se refiere primario, se refiere a que tenga un origen, como te dije, desconocido o genético. Y en el caso que sea secundario, tiene una enfermedad de base, ya sea un tumor primario, ya sea una enfermedad, Ah, o de Payet, por ejemplo. un Payet, por ejemplo. Sí, Ah, exactamente. entiendo. Eso sería una enfermedad que lo lleva a un osteosarcoma de tipo secundario. ¿Está bien? Sí, súper, gracias, Richard. Dale, dale. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta. Y dentro de esos tipos de clasificación que se puede dar, entonces, se le considera el osteosarcoma más frecuente. Entonces, tiene que tener las características de ser primario, intramedular, osteoblástico y de alto grado. ¿Sí? Entonces, esos son los que tienen que tener en mente. ¿Está bien? Eh, Esto teóricamente apareció en el PPT, realmente no encontré esta clasificación, pero igual les dejé ahí para que miren exactamente por si se les llega a preguntar. Y el más común teóricamente es el osteosarcoma convencional, ¿sí? Que probablemente sean las que tienen estas características, ¿sí? Entonces, por las dudas más les dejé, pero realmente no sé exactamente de dónde salió esta clasificación, ¿sí? Entonces, lo importante que tienen que tener en cuenta que a nosotros nos salió la parte de huesos, tienen que tener en cuenta las radiografías, ¿sí? Las radiografías también les pueden ayudar a poder
a poder marcar, ¿sí? Entonces, ya que ustedes ya están dando imágenes también, ¿cómo se llamaba esto, lo que está señalando la flecha? Triángulo de... Gottman. De Gottman, ¿sí? El triángulo de Gottman, o sea, eso por ejemplo, o sea, esa es una de las características que se podría presentar, o sea, recuerden que nosotros en un osteosarcoma normalmente vamos a tener, ¿cómo se llama esta cosa? O sea, a ver cómo decirlo, o sea, sin decir la respuesta. O sea, esto que se ve blanquito acá, ¿esto cómo se llamaba? Periósteo, ¿no? Sí, pero ¿qué es el periósteo? Y una capa que le recubre al hueso. Sí, pero ¿cómo se llaman? Bueno, les voy a decir más, o sea, esa sería la reacción perióstica, ¿sí? Entonces, el periósteo básicamente sufre una reacción, entonces, una vez que se comienza a producir cuando se produce eh, este tumor, básicamente el periósteo, diríamos, como que se levanta, ¿sí? Entonces, se habla de un osteosarcoma, te lo voy a llevar ahora y también en imágenes. En el caso del osteosarcoma, los que tienen, ¿qué patrón tiene esa reacción perióstica? ¿Vieron hueso en imágenes? Sí. ¿Sí, vieron? Entonces, acuérdense, o sea, sí, o sea, ya dieron todas las cosas en imágenes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces tengan en cuenta, o sea, a mí, yo soy re imaginólogo, me encanta imágenes por así, me encanta luego. Eh, lo que tienen que tener en cuenta en las imágenes de los osteosarcomas, lo que tienen que tener cosas particulares, esta reacción perióstica es súper particular por el hecho que se describe como en rayos de sol, ¿sí? Que son esta reacción que se ve así como con un patrón radiado a partir del hueso. O sea, fíjense que esto eh, es muy característico del osteosarcoma, ¿sí? Entonces, otra característica que tienen que buscar siempre en la radiografía es esto, que es el triángulo de Gottman, ¿sí? Que es otra reacción, o sea, otra parte de la reacción perióstica, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hincho con la parte de imágenes? Porque obviamente cuando nosotros cursamos AP, claramente no entendíamos un carajo de eso. O sea, nada no nos parecía, nada de radiografía nos parecía conocido, pero salió una imagen de radiografía con una macro, ¿sí? Así mismo como en esta presentación, o sea, no era esa macro, pero sí. Entonces, y la macro era así, tipo, lo que pasa es que en eh, la macro en huesos, por ejemplo, es súper inespecífica en general, ¿sí? Habría que ver siempre la micro bien para poder marcar, ¿sí? Entonces salió esta cosa que nosotros no entendíamos un pedo de lo que era, y era una imagen muy parecida a la del libro, esta es la del libro, pero era parecida también a la del libro, que era el triángulo, tienen que ver el patrón radiado acá, y fíjense que acá tenemos esta excrescencia que les muestro acá, pero fíjense que acá, obviamente ya tiene ya tiene necrosis, ya tiene zonas hemorrágicas, ¿sí? Entonces, esto va más con un osteosarcoma, no tanto con un osteocondroma, ¿sí? Entonces, atiendan bien, porque acuérdense que el osteocondroma era una excrescencia, pero que tenía particular. Acuérdense que tenía digamos, esa capuchita, por decirlo así, yo no sé, como un sombrerito, por decirlo así, de cartílago, ¿sí? Entonces, esa diferencia sí o sí tienen que hacer, ¿sí? Entonces, fíjense acá, en esta imagen, por ejemplo, esto, por ejemplo, vemos en ambos lados del hueso, tipo, vemos hacia ambos lados tiene la salida, ¿sí? Normalmente el osteocondroma, recuerden que es como un honguito que sobresale nomás hacia un lado, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Sobresale hacia los dos lados. Entonces, eso es más compatible con un osteocondroma, ¿sí? Entonces, perdón, con un osteosarcoma. Cuando sale más de un lado nomás, es más compatible con un osteocondroma. Si sale de los dos lados, entonces es más compatible con un osteosarcoma, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que les puede ayudar, ¿sí? Entonces, otra cosa que acá les puede ayudar es que acá nos vemos bien delimitado. Acuérdense que nosotros en el osteocondroma habíamos visto que teníamos bien delimitado con cartílago acá, ¿sí? Cosa que acá no se ve. ¿Está bien? Obviamente acá ya tenemos focos de hemorragia,
vamos a ver, no se ven tantos marcados los focos de necrosis, pero sí tengan en cuenta eso. ¿Está bien? Y fíjense que acá también tiene una invasión ya medular también. ¿Está bien? Que era lo que habíamos dicho, que era la forma más frecuente, que tienen ya una invasión intramedular. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No les confundo hasta ahora? Richard, ¿puedes repetir el triángulo de Codman y los rayos de sol que significaban y todo eso? Sí, les muestro. O sea, estas son dos particularidades o dos, diríamos, dos signos radiológicos que tienen que buscar para marcar que algo es, que algo se refiere a un osteosarcoma, ¿sí? Que es esta reacción perióstica en una forma de triángulo, forman un triángulo con el eje mayor del hueso. Entonces, esto es, o sea, se le llama patognomónico cuando es un signo característico, ¿sí? Entonces, esto más la reacción perióstica en forma de rayos de sol son dos criterios patognomónicos para marcar osteosarcoma, ¿sí? Entonces, obviamente, eso más en imágenes lo van a asociar mejor, pero les hincho por el tema que a nosotros nos había salido así y nosotros no teníamos idea de qué nos estaba mostrando, ¿sí? Entonces, esas dos características tienen que buscar, ¿está bien? Gracias. Pero, sí, dale, nada. Pero siempre en la macro para poder diagnosticar, a diferencia de lo que es el osteocondroma, en el osteosarcoma siempre vemos más hemorragias, ¿sí? Y vamos a ver también focos de necrosis, ¿sí? Entonces, esos focos de necrosis nos van a ayudar a marcar que estamos más ante un osteosarcoma que ante un osteocondroma, ¿sí? Que es lo que normalmente nos suele confundir un poquitito más, ¿sí? Entonces, fíjense acá, esto también corresponde a un osteosarcoma en la articulación de la rodilla, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a ver en la microscopía óptica, siempre vamos a ver que las células formadoras de hueso, o sea, van a ver, fíjense que esto vendrían a ser pequeñas trabéculas de hueso, acá ya están mejor formadas, pero fíjense que acá nosotros lo que vamos a ver es que o sea, se considera como que todas las células formadoras de hueso, si tienen un pleomorfismo marcado, o sea, fíjense que normalmente los osteoblastos eran células que estaban pegadas al hueso, ¿sí? Que eran células cúbicas, linditas, todas así ordenaditas, pero en este caso ya ocurre. Fíjense que son células de diferentes tamaños, ¿sí? Están súper desordenadas, ¿sí? Y forman huesos en forma esporádica. O sea, no es que tiene una forma... Acá, por ejemplo, vemos una forma trabecular normal, por decirlo así, pero fíjense que acá hay formaciones óseas dispersas, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a marcar. Fíjense, acá también vemos células de diferentes... Acá inclusive vemos que es binucleada, ¿sí? Que esto no va a ser un osteoclasto, sino que estos son osteoblastos que tienen, o sea, son células formadoras de hueso, ¿sí? Entonces, atiendan bien eso. Un marcador que está en el atlas que no está en el libro es esto, que son los anticuerpos antivimentina, que esto apareció en el atlas por las dudas, o sea, no se nos llegó a preguntar, pero por las dudas, dice que teóricamente la vimentina, teóricamente es un marcador que se puede utilizar como para poder delimitar cuáles son las células formadoras de hueso que están en forma, diríamos, patológica, ¿sí? Entonces, por las dudas, si es que les aparece, o sea, si les aparece en el tema, que si es que se dice una inmunohistoquímica o un anticuerpos antivimentina, entonces probablemente le está preguntando lo que serían las células formadoras de hueso dentro de un osteosarcoma. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una inmunohistoquímica se les preguntaba o sea, si como marcador se usa la miogenina? ¿En qué patología estamos? A ver. Cortes blancos. Rhabdomyosarcoma. Exactamente, en el rhabdomyosarcoma, ¿sí? Entonces, atiendan bien, antivimentina o sea, lo vamos a ver en un osteosarcoma, ¿sí? Y la miogenina y la desmina van a ser marcadores que vamos a utilizar para el rhabdomyosarcoma, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan en cuenta los que tienen inmunohistoquímica, ¿sí? ¿Y para qué era que nos servía la proteína S100?
Buscar queratina. ¿Perdón? ¿En qué patología que vimos ayer? Buscar queratina. Exactamente, para buscar queratina, ¿en qué patología? Melanoma. En el melanoma, ¿sí? Entonces, en el melanoma nosotros teníamos, o sea, cuando no teníamos un diagnóstico claro, entonces de inmunohistoquímica se usa el S100, ¿sí? Entonces, S100, antivimentina, desmina y miogenina son los marcadores que tenemos que manejar súper bien, ¿sí? Súper bien. Entonces, después tenemos el condrosarcoma, ¿sí? El condrosarcoma es el formador de hueso, formador de cartílago, que sería la parte maligna. Normalmente se presenta más en hombres que en mujeres, en pacientes mayores, más de 40 es la media, y se presenta principalmente en huesos de la pelvis, hombros y costillas, ¿sí? Normalmente sí es un poco más difícil de identificar lo que sería el condrosarcoma, porque no es que tiene así una ubicación exacta, como en el caso de las anteriores, puede ser en la metáfisis o puede ser en la diáfisis, ¿sí? Y en el caso de una variante, o sea, una de las variantes que es el de las células claras, eso sí ya se nos preguntó, que la variante de células claras se presenta más en epífisis, ¿sí? Entonces puede presentarse en metáfisis o en diáfisis, pero hay una excepción de que la variedad de células claras se presenta más en las epífisis, ¿sí? Entonces, atiendan bien que cómo nosotros vamos a diferenciar que algo es condrosarcoma. Lo que normalmente a mí me ayudaba a identificar era el hecho de que sean unas alteraciones un poco más intramedulares. O sea, fíjense que esto en realidad se forma como un engrosamiento en sí del hueso, ¿sí? Y son más intramedulares. O sea, fíjense que en el caso del osteosarcoma habíamos visto que nace acá intramedular, pero también tiene una excrescencia, ¿sí? Tienen una repercusión en la radiografía en forma de rayos de sol y veíamos como pequeñas excrescencias a ambos lados, ¿sí? En cambio acá el crecimiento es más hacia adentro, ¿sí? Entonces fíjense que normalmente se presenta como un tumor más intramedular y atienden bien que pueden llegar a formar obviamente necrosis, o sea, pueden tener necrosis, zonas hemorrágicas, pero también pueden llegar a tener zonas quísticas, ¿sí? Entonces, atiendan bien. Y la diferencia siempre va a ser, obviamente, fíjense que acá nosotros vemos de forma patológica el crecimiento de cartílago, ¿sí? ¿Qué pasa en esta imagen? ¿Por qué en esta imagen, si yo miro esta micro, no veo tan bien, ¿sí? Suponiendo que yo miro esta parte de arriba nomás, ¿sí? ¿Por qué esto no es un condroma? Si me aparece este contexto, macro con micro, ¿por qué no es un condroma? Por la tibia. O sea, te ve un poquito. Se Las ve, células blancas de ella. exactamente, se ve más atipia en esta parte, ¿sí? Se ve más en la parte de abajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo miro acá nomás? ¿Sí? Tengo esta micro y tengo esta macro. La hemorragia también. Las hemorragias, ¿sí? Entonces, esas hemorragias o esas zonas de necrosis o esas zonas inclusive de pequeñas cavidades parecidas a quistes, entonces esto me va a llevar más hacia un condrosarcoma, ¿sí? Entonces, para poder diferenciar entonces con respecto a un osteosarcoma, les ayuda el hecho de que no parecen tantas excrescencias, ¿sí? Sino que se queda más endomedular, ¿sí? Esa es una de las cosas que les puede ayudar para diferenciar con el osteosarcoma. Para diferenciar con el condroma, entonces tenemos que ver en la micro mayor atipia y en la macro obviamente vamos a ver las zonas hemorrágicas y vamos a ver zonas necróticas y vamos a ver algunas zonas quísticas, ¿sí? Entonces fíjense que sí se puede presentar mayor atipia, como vemos acá. Fíjense que vemos las mitosis bastante anómalas. O sea, fíjense que esto está dentro de lo que sería un condroplasto, que sería condroplasto, que sería la lagunita, y fíjense que tenemos más de un condrocito en el medio, que eso no es normal, ¿sí? Acá vemos inclusive más de un núcleo, ¿sí? Entonces, estos son características de atipia de lo que sería un condrosarcoma, ¿sí? Después nos vamos a los que tienen un origen desconocido, que son los dos últimos que vamos a ver, ¿sí? Sería el sarcoma Ewing y el sarcoma de células gigantes, ¿sí? Con respecto al sarcoma Ewing, como concepto general, tienen que tener en cuenta que esto se da en pacientes más jóvenes, ¿sí? En pacientes pequeños, ¿sí? Entonces, si por ahí les llega a preguntar un paciente de 5 años, o sea, sería presentar un paciente de 5 años, lo primero que tienen que pensar,
obviamente lo van a confirmar con la micro y con la macro, pero su diagnóstico tiene que orientarse hacia un sarcoma de Ewing, ¿sí? Que es lo más frecuente en niños, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener en mente cuando van a marcar el sarcoma de Ewing, ¿sí? Entonces, la edad es súper, súper mega importante, ¿sí? Entonces, se presenta entonces en pacientes más jóvenes, el 80% en menores de 20 años, ¿sí? Y se presentan diáfisis de huesos largos, ¿sí? Sobre todo en fémur y huesos planos de la pelvis. Y esto sí es importante en la teoría y les va a servir mucho en imágenes. No, en realidad no busqué tanto una imagen de radiografía, pero sí en la reacción perióstica, lo que les había mostrado, ¿se acuerdan? Hace rato en rayos de sol, les había mostrado en el osteosarcoma. Atiendan cuando les habla de características de capas de cebolla, en la reacción perióstica del sarcoma Ewing tiene forma de capas de cebolla, es característico de esta patología, ¿sí? Entonces, así como los rayos de sol son muy característicos del osteosarcoma, del sarcoma Ewing son las capas de cebolla, ¿sí? Se afecta principalmente en varones y esto sí ya no salió, por más que fue un tema super more, salió esto creo que no, me había salido, nunca me olvidé, me salió en el recuperatorio, o sea, yo en ese año, yo me fui o sea, no rendí un parcial, entonces rendí el recuperatorio y nos salió esta cosa rara que fue una traslocación cromosómica 1122, que era el sarcoma Ewing, ¿sí? Entonces, por las dudas, esto sí o sí le tienen que prestar atención, ¿sí? Por las dudas, esto llegó a salir, ¿está bien? Entonces, esto en realidad no es una radiografía muy, muy particular, entonces por eso no les explico, pero sí lo que tienen que tener en cuenta con respecto al sarcoma Ewing, siempre entonces se va a presentar, normalmente se va a presentar en la diáfisis, o sea, entre la metáfisis y la diáfisis de huesos largos, ¿sí? Fíjense cómo son masas bastante grandes, ¿sí? Que se presentan, esto por ejemplo corresponde a un fémur, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a encontrar, al igual que lo que veíamos en el condrosarcoma, vemos de que nosotros vamos a encontrar, fíjense que acá podemos encontrar zonas quísticas, podemos encontrar zonas que son ya necróticas, pero lo que siempre tienen que mirar, siempre tienen que mirar es esto, ¿sí? Que es la micro, ¿sí? Siempre que les pregunte sarcoma Ewing, las cosas que tienen que mirar va a ser en la micro y en la clínica. O sea, en la clínica van a ver más en niños y en la micro van a ver estas células redondas, todas iguales, ¿sí? Acuérdense que en el condrosarcoma, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver condrocitos anómalos, ¿sí? O atípicos, ¿sí? Cosa que acá lo que vamos a ver son células redondeadas atípicas, ¿sí? Pero todas las células son iguales. Entonces, sarcoma de Ewing, la forma de marcar va a ser, por la macro, es muy inespecífica, ¿sí? Vamos a ver, estas imágenes son las 3 imágenes, o sea, estas 2 imágenes estaban en la clase, esta estaba en un atlas, ¿sí? Por las dudas, por si les llega a salir, entonces esta imagen también corresponde a un sarcoma de Ewing. Pero siempre les va a mostrar con la micro, y en la micro lo que van a ver, que todas las células son redondas y todas son iguales, ¿sí? Entonces, eso les va a ayudar a marcar. Fíjense, esto también es la microscopía del sarcoma de Ewing, ¿sí? Y por último, el tumor de células gigantes, que se presentan un 99% de forma benigna, y lo que tienen que buscar característicamente, como su nombre lo dice, en células gigantes, van a buscar células gigantes multinucleadas tipo osteoclástico. O sea que la micro va a ser lo que va a ser característico, ¿sí? Se presentan pacientes entre 20 y 50 años, ¿sí? Entonces, en la macro, esta sería una radiografía. En la macro, fíjense acá, tienen normalmente se suele presentar más en las epífisis, o sea, en las epífisis. Atiendan bien que tiene zonas necróticas y zonas hemorrágicas bastante marcadas, ¿sí? Pero la micro es la característica, ¿sí? La micro siempre va a ser la clave y tienen que buscar estas células con muchísimos núcleos, ¿sí? Entonces, esto nos ayudaría a marcar que son de células gigantes, ¿sí? Entonces, reordenando todo lo que estuvimos repasando, entonces para hacer un esquema general y poder cerrar, tenemos los formadores de cartílago, benignos y malignos. Entre los benignos teníamos el condroma y el osteocondroma, ¿sí? Y el condrosarcoma vendría a ser nuestro tumor maligno de los formadores de cartílago, ¿sí? Entre los formadores de hueso, ¿qué teníamos? Tenemos el osteoma osteoide, teníamos el osteoblasto, ¿sí? O el osteoblastoma, ¿sí? Y el maligno en este caso sería el osteosarcoma,
¿sí? Y entre los de origen desconocido, entonces vamos a tener el de Ewing, que se presenta más en niños, y acuérdense, todas las células son redondas iguales, y el de células gigantes, lo que tienen que acordarse sí o sí, es que normalmente se suele presentar en epífisis de huesos largos, que es súper característico por el hecho que es la que más se presenta en las cabecitas. Normalmente las otras se presentan ya sea en metáfisis o en diáfisis. Normalmente las que son de cartílago, de origen cartilaginoso, se presentan más en metáfisis, pero acuérdense que el de células gigantes es característico por presentarse en epífisis, y obviamente en la micro es la característica clave, que es justamente las células gigantes, ¿sí? Que tienen muchos núcleos, pueden llegar a tener hasta 100 núcleos según el libro. ¿Está bien? Entonces, estas son las diferentes imágenes. Siempre que ustedes vean células multinucleadas, entonces lo primero que van a pensar es en eso, ¿sí? Y por último, los tumores metastásicos, que son teóricamente más frecuentes que los tumores óseos primarios, son típicamente multifocales, osteolíticos, blásticos o mixtos, ¿sí? Cuando hablamos de lítico, entonces eran más claritos, o sea, eran radiolúcidos, blásticos eran más blancos, ¿sí? Y mixtos que puede presentarse de las dos maneras, ¿sí? Lo que normalmente sería por diseminación hematógena, es lo más común que llegue a los huesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener como concepto claro, ¿sí? Entonces, si logramos identificar todos los huesos primarios, ya estamos, o sea, ya ganamos gran parte del examen. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Richard. Sí, gracias. ¿Puedo preguntar otra vez cuál era el que se puso como maligno, pero era benigno, pero no me acuerdo? ¿Cuál era el tema? No me El acuerdo. de células gigantes solamente dice que Ah, es sí. 99% Ah, benigno, pero sí. la clínica es maligna. Exactamente, o sea, seríamos, teóricamente es benigno, ¿sí? O sea, en el cuadro nosotros defendemos a muerte que es benigno, pero lo que pasa es que es una neoplasia localmente agresiva. O sea, fíjate luego que acá, si nosotros miramos esto, definitivamente no tiene cara de benigno. O sea, si nosotros miramos esto, esto es recontra maligno, tiene necrosis, tiene hemorragia, tiene todo, ¿entendés? Entonces, localmente se le considera como algo maligno, pero atendé que, o sea, en general esto no hace metástasis, esto no hace no progresa, o sea, esto no va a afectar partes blandas, por ejemplo, que es una característica de lo que tendría que ser los tumores malignos, ¿sí? Por eso es que se habla de que es localmente agresivo, pero en general es un tumor benigno. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Entonces vamos a descansar un ratitito, ¿sí? Vamos a descansar 10 minutos y después empezamos la parte de partes blandas. ¿Está bien? Ok. Súper. Nos vemos en breve.